verles aquí. Hoy os quiero presentar a David Botello. Él es dramaturgo, es guionista, es escritor y presentador de televisión. Y seguramente muchos de vosotros le conoceréis por un programa muy interesante que se llama El Punto sobre la Historia. Y en él hablaba sobre anécdotas y temas históricos de Madrid. Y hoy os voy a presentar un tema muy interesante que tiene su punto. Que tiene su punto. Los reyes y los espíritus. Así que gracias y adelante. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos, efectivamente, por venir. Gracias a vosotros por la hospitalidad. Un beso muy fuerte a María Jesús y a Juan Miguel, que no nos pueden acompañar hoy. Y nada, pues eso, pues me vuelve a hacer mucha ilusión que me invitéis a pesar de los antecedentes. Entonces eso quiere decir que, bueno, eso está bien, ¿no? Entonces, bueno, quiero advertiros antes de nada que lo que vais a escuchar esta tarde no es una charla de historia al uso. Es una historia de espíritus, de fantasmas, pero no de los fantasmas que te dejan en visto o los que pululan por ciertas instituciones públicas, ¿no? Sino los que vosotros conocéis bien, de los que os gustan, ¿no? Los fantasmas espectrales, ¿no? Los que, pese a llevar siglos muertos, pues siguen haciendo pasillo por los palacios, por monasterios y por castillos, como si no les bastara con haber sido reyes en esta vida y quisieran seguir dando guerra también en la otra. Así que, bueno, os doy la bienvenida al otro lado de la historia. No vengo a convenceros de que los fantasmas existen, porque eso ya lo sabéis vosotros mejor que yo. Muchos los habéis visto, los habéis sentido o al menos los intuís. Yo la verdad es que no tengo esta suerte. Lo único que puedo hacer es contaros qué es lo que pasa cuando estos fantasmas llevan corona, capa de armiño y un buen historial de traumas familiares. Voy a repasar algunas historias protagonizadas por reyes, reinas, validos, obispos y demás almas en pena de alto nivel, porque en los palacios lo mismo se firmaba un tratado de paz que se hacía exorcismo, y si un rey pues gobernaba raro, lo más fácil era echarle la culpa a un hechizo, al chocolate con misterio o al espíritu de la difunta reina que se aparecía en camisón al pie de la cama. Creo que por aquí tenía una primera reunión entre un rey con uno de estos fantasmas, ¿no? Bueno, ¿quién no ha tenido una ex que se le aparece en sueño, ¿no? Pues el caso de Felipe V era una cuestión bastante evidente. Y os podéis imaginar, se ha estado casado 4 veces y te atribuyen ciertas amantes y acabas construyendo un monasterio sobre una de las puertas del infierno como Felipe II, pues también se empiezan a acumular los precedentes complicados, ¿no? Y corres el riesgo de que vuelvan todas tus exmujeres juntas y que te traigan velas o cualquier cosa. Porque si algo tienen los palacios reales, además de frescos en el techo, cortinas llenas de polvo y presupuestos poco transparentes, pues es una colección maravillosa de leyendas sobrenaturales. En estos lugares pues ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido traiciones, bodas por interés, guerras, muertes sospechosas, conspiraciones. Lo que sorprende es que con este historial muchos no quieran abandonar la residencia oficial y sigan de ocupas después de llevar siglos con el corazón parado. En fin, los fantasmas reales son muy suyos. Hay reyes que vuelven para asustar, otros que vuelven para darnos algún mensaje y los más intensitos vienen para pedir explicaciones. Sea como sea, os voy a pedir que os pongáis cómodos, que mantengáis la mente abierta, aunque eso vosotros ya lo traéis de serie, y que os preparéis para una visita guiada al lado oculto de la monarquía y de muchos de sus reyes. Vamos a empezar por el Palacio Real, ¿no? Es uno de los puntos calientes del mapa espectral. Hoy lo vemos como una postal de cuento, con estos jardines maravillosos, con esa fachada tan majestuosa, pero está construido sobre un terreno que tiene más mala vibra que un grupo de WhatsApp de una comunidad de vecinos, ¿no? Bueno, pues la cosa empezó con este señor de aquí, que se llama Mohamed I, en el siglo IX, que quería vigilar el Valle de Manzanares y lanzar razias a lo loco contra los cristianos y mandó levantar una fortaleza militar justo aquí, en un sitio que ya dicen que podía venir con fantasmas incluidos. El Campo del Moro, es esa pradera tan mona que hay justo detrás del palacio, pues estaba lleno de brujas, como veis, de aparecidos, de espíritus,
que al caer la noche daban sustos de muerte a los pastores y a los soldados que pasaban por ahí. Stranger Things se quedaba corto al lado de esto. Luces extrañas, gritos infernales, sombras que no se iban ni con rezos. Una de las leyendas más antiguas comenta que cuando este señor, Alfonso VI, conquistó la ciudad, en lugar de pensar, esto está maldito, mejor me voy a Toledo, pues dijo, no, aquí me voy a montar un alcázar cristiano y me quedo tan ancho. Y empezaron las desgracias. Ya durante... Espérate que me pasa una. Esto ya durante la construcción del Alcázar, durante la transformación de ese palacio o de esa fortaleza de los musulmanes en un palacio cristiano, pues empezaron a contar que me perdí. Perdón, claro. Pues que empezó a haber muchas desgracias, ¿no? Empezó a haber muertes inexplicables, desapariciones de materiales, sombras que se movían por los andamios, ruidos que nadie quería investigar. Pues nada, como para quedarse a hacer horas extra, ¿no? Los arquitectos le echaron la culpa a una corte de brujas y espíritus musulmanes cabreados que, según decían, se habían quedado aquí con ganas de venganza. Pero la cosa no acababa ahí. En tiempos de Juan II, el padre de Enrique IV y de Isabel la Católica, un domador y su oso desaparecieron misteriosamente en el Campo del Moro, o eso nos cuenta la leyenda. Aunque lo misterioso es qué hacía el domador cruzando con un oso el lugar más peligroso y más encantado de Madrid. Pero bueno, cuentan que desde entonces hay noches en que se oyen gruñidos entre los árboles y algunos testigos aseguran que han visto una sombra enorme como esta, peluda y cabreada, que persigue a otra sombra más pequeñita y encorvada que se supone que son el espíritu del oso buscando venganza contra el espíritu de su maltratador. Así que si oís por la noche una cosa de estas, pues mejor que no lleves emparedado de miel, ¿no? Como le gustaban al oso yogi. Bueno, y atención a esta joya. Esto es maravilloso. Es la leyenda del fantasma embozado que no sé si habéis oído alguna vez. Dicen que durante siglos muchas jóvenes de la corte se paseaban tranquilamente por los jardines de lo que hoy son los jardines de Sabatini o los jardines del Campo del Moro y aseguraban haber visto allí aparecer a un hombre alto, elegante y con capa negra y el rostro oculto, siempre el rostro oculto. Oculto. Era un seductor espectral que les contaba historias trágicas de amor y de muerte. Curiosamente, más de una de estas jóvenes acabó embarazada sin explicación alguna y lo atribuían al fantasma. Es decir, es el clásico, yo no he sido, ha sido el fantasma, esto da mucho miedo, pero también era bastante conveniente, ¿no? Para según qué actividades nocturnas en ese palacio. En fin, la cosa se torció del todo en tiempos de Felipe V, durante la Nochebuena de 1734, cuando el Alcázar ardió hasta los cimientos. Dicen que aunque ya no quedaba nadie dentro, se escucharon voces, gritos, lamentos entre las llamas, alguna carcajada de ultratumba. Es como si los fantasmas del Campo del Moro estuvieran celebrando que al fin les habíamos devuelto su territorio. Felipe V no estaba para bromas paranormales, el pobre, estaba bastante mal de la cabeza. En fin, el caso es que ordenó levantar el Palacio Real sobre las ruinas. Y esto pues no fue muy buena idea, porque va a ser un poltergeist detrás de otro en versión castiza. Ya durante las obras, pues los obreros empezaron a ver cosas raras. Dos figuras con forma humana subiendo a los muros, sombras gigantes sobrevolando el patio, luces espectrales por todas partes. Incluso un compañero del ladrillo cayó al vacío después de que lo empujara, según los testigos, una presencia misteriosa, algo que no se veía, pero que se podía percibir. Hubo denuncias formales incluso ante la Inquisición, que no se andaba con tonterías con estos asuntos. Y para acabar las tonterías, pues Felipe V decidió encargar un exorcismo en toda regla. Entonces os podéis imaginar esta escena. Los obreros alineados, empapados de agua bendita, con escapularios al cuello, como si fueran cascos de seguridad, y mirando de reojo los andamios, preguntándose si esas visiones que tenían seguirían allí acechando cuando volviesen a la obra o no. Lo cierto es que las visiones siguieron y las bajas laborales también. Y luego está lo de las estatuas. A Felipe V le dio por coronar el palacio con 108 estatuas de reyes. La leyenda más famosa dice que su segunda esposa, Isabel de Farnesio, la motomami, mamá Farnesio, pues le dio un yuyu. Por lo que se ve, tuvo una pesadilla malísima en la que soñaba que venía un terremoto
y que las estatuas se caían desde las cornisas del nuevo palacio y que una de ellas, pues, ¡pum!, se la llevaba por delante. Madre mía. Pero hay otra versión aún mejor. Esta es la que hemos contado 1.000.000 de veces, ¿no? Pero hay una que a mí me gusta mucho más, que dice que un vidente le aseguró a mamá Farnesio que las estatuas estaban poseídas por el espíritu de los fantasmas musulmanes que todavía quedaban vivos en el Alcázar, en el antiguo Alcázar. Así que a mí esta me gusta mucho más, desde luego, que la otra. Sea como sea, lo que parece cierto es que al día siguiente Motomami Farnesio mandó bajar todas las estatuas que había o que se iban a subir a lo alto de las cornisas del Palacio Real y las encerraron en un almacén como si fuera material tóxico. Hoy las tenemos repartidas por media ciudad, en la Plaza Oriente, los jardines de Sabatini, en el Retiro, en el Palacio del Buen Retiro. Dicen que hay algunas en Aranjuez, que yo no he visto, pero dicen que ahí están, y que hay incluso alguna en Toledo y no sé dónde más. En fin, si pensabais que el incendio y el exilio de las estatuas pues era el final de esta historia, pues agarraos porque llega lo más inquietante. Durante... Uy, estos son más estatuas todavía, no me acuerdo que haya metido más estatuas aún. Bueno, durante las obras de las últimas reformas del palacio, ya en pleno siglo XXI, los trabajadores volvieron a hablar de sombras, de susurros, de escalofríos, y lo mismo te encuentras a un soldado de Mohamed I como este que a una joven transparente como esta, ¿no?, que dicen que anda también por ahí pululando todavía. Así que os invito a que vayáis al Palacio Real y me contéis, vosotros que tenéis esta sensibilidad especial, que yo no tengo, desde luego, pues qué pasa por ahí. Si notáis que alguien os mira, pues aunque estéis solos, fijaos bien. Si tiene pinta de fantasma moro o de joven despistada, posiblemente embarazada incluso, pues probablemente sea uno de estos inquilinos de siempre que nunca terminaron de hacer el check-out en el palacio. Bueno, pues si lo veis me lo contáis. Pero nosotros vamos a seguir hacia el siguiente punto de la ruta, que es el Escorial. Si hay un rey... ¡Uy, madre! No sé si soy muy grande yo, esto está muy bajo, o que soy muy torpe, que también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no sé, ¿me puedo mover para allá? ¿Sí? Pues me muevo un poco para acá, así. Lo que pasa es que aquí hay muchas cosas enchufadas también. Y hoy llevo un día muy malo, así que espero no provocar, incluso que los fantasmas no tengan en cuenta lo que os estoy contando y que me respeten, ¿no? Bueno, pues si hay un rey que se tomó en serio esto del más allá, fue Felipe II. Y si hay un lugar donde los fantasmas hacen fila, es precisamente en el Escorial. Desde que Felipe II mandó levantar este mastodonte de piedra en mitad de la sierra, un poco en mitad de la nada también, se dice que algo se removió de las entrañas del más allá. La leyenda más potente cuenta que, bueno, que este señor, fijaos, tiene cara de haber visto fantasmas también. Pues la leyenda más potente cuenta que el monasterio se construyó justo sobre una de las 7 puertas del infierno. Y esto no es metáfora, se lo tomaron al pie de la letra. El propio Felipe estaba obsesionado con la muerte, con la penitencia y con el más allá, como un buen señor que se pasa media vida en bata y sentado en su silla de ruedas. Así que eligió este enclave precisamente porque quería controlar la grieta por donde los demonios entraban y salían, como quien pone un tapón de granito a los malotes, ¿no? ¿Funcionó? Bueno, viendo la cantidad de apariciones que se han registrado del monasterio, parece que algunos espíritus encontraron la puerta de salida. Pero si tú construyes sobre una puerta del infierno, pues lo normal es que los de abajo se acaben mosqueando, ¿no? Así las cosas, durante las obras apareció... No lo ves, claro, te he puesto aquí delante, ¿sí? Me voy a echar un poco para atrás con cuidado. Bueno, pues durante las obras apareció el perro negro del Escorial, una criatura fantasmal que se colaba entre las sombras al caer la noche. Era un bicho enorme, escurridizo, con los ojos como brasas, y un comportamiento demasiado inquietante como para ser un simple chucho que pasaba por ahí. Era una mezcla entre galgo endemoniado y jefe de obras cabreado. Los obreros juraban que lo veían acechando como si estuviera vigilando la obra, que se dedicaba a aullar por los andamios, a asustar a chichipichichi y a retrasar las obras todo lo que podía. Según las crónicas, no era un perro normal, ni de broma. Desde el primer momento se dijo que era un espíritu diabólico, una manifestación infernal que protegía el lugar.
La historia se volvió tan incómoda que los monjes acabaron cazando al animal y cuando lo consiguieron, Felipe II, que no se andaba con tonterías, ordenó que lo ahorcaran y que dejaran su cadáver colgado en una de las torres del monasterio a la vista de todos, pensando que así se acababan los sustos. Fin del problema, ¿no? Pues no, porque años después, cuando Felipe II agonizaba en su lecho de muerte, confesó que seguía escuchando a aquel perro y que todas las noches venía a perseguirle. Insistía en que no era un perro cualquiera el que ladraba, que era aquel perro que había mandado ejecutar. Nadie más lo oía, nadie más lo veía, pero el rey estaba convencido de que aquel perro infernal había vuelto para llevárselo al barrio de los eternos. Pero esto no es nada. Las sombras del monasterio del Escorial siguen trenzando. Es que sombras ya no me deja decir sombras, que es lo que iba a decir, pero queda fatal, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Que además de gusto por la arquitectura monástica, las reliquias y las intrigas palaciegas, Felipe II tenía un historial sentimental digno de un culebrón turco de mediodía en Antena 3. Dejó de sí este currículum amoroso más propio de un thriller gótico que de un beato con corona. 4 esposas: María de Portugal, María Tudor, Isabel de Valois o de Valois, si nos ponemos finos, y Ana de Austria. 4 finales prematuros, todas murieron jóvenes. Y según la leyenda, 4 fantasmas que le están buscando para ajustar cuentas. Cuentan que las noches de luna llena las figuras espectrales de las 2 Marías, de Isabel y de Ana, recorren en procesión la lonja del monasterio, ese patio enorme que rodea el edificio, vestidas de blanco, en silencio y con cirios encendidos en las manos. Es como un desfile de difuntas novias. Tal vez buscan al rey para pedirle explicaciones, que es lo más probable, o simplemente están de ronda comprobando si la chocita que se mandó construir Felipe está a la altura de sus expectativas post-mortem, que oye, también puede ser. Lo cierto es que Felipe, por muy católico que fuera, dejó un reguero de tragedia matrimonial difícil de explicar. Sea como sea, el Escorial sigue siendo uno de estos lugares cargados de misterio. Y ya os digo que pasearse por el Escorial de noche no es apto para cardíacos, ni para exmaridos reincidentes, así que no lo hagáis. Pero bueno, Felipe II tiene más historias. A 2 pasos de la Gran Vía, en plena Plaza del Rey, está uno de los edificios más misteriosos de Madrid, la Casa de las 7 Chimeneas. Un caserón del siglo XVI con 7 chimeneas, casualmente se llama igual que la cantidad de chimeneas que tiene. No sé si esto lo pensaron o fue así, ¿no? El caso es que están ahí alineadas como si fuese un teclado de órgano que ya de por sí tiene pinta de esconder cosas chungas. Y vaya si las esconde. La protagonista de esta historia es una mujer joven que se llama Elena, es noble, es guapa, monísima, es lista, está muy bien relacionada y según la leyenda fue amante secreta de Felipe II. En estas leyendas siempre Felipe, pues ya sabéis que era muy de rezar, pero también era muy de pecar. Y parece que con Elena tuvo un desliz real en los 2 sentidos, o sea que fue de verdad y que era pues de un señor monarca, ¿no? Y muy humano, así que no aparece en las crónicas oficiales, pero parece que está bastante... los que saben de esto dicen que sí que la tuvo, ¿no? Bueno, yo no les he visto, yo reconozco que verles no les he visto. El caso es que para cubrir las apariencias, Felipe organizó un apaño, casó a Elena con un tal Zapata, capitán de los tercios, que casualmente lo enviaron al frente, a Flandes, poco después de llegar. Y como suele pasar en estas leyendas, el capitán murió durante una batalla y Elena murió de la pena o de otras cosas. Y pues aquí es donde la historia se empieza a volver un poco brumosa y espectral. Porque desde entonces el fantasma de una mujer vestida de blanco se aparece en la azotea de la casa, caminando entre chimeneas y mirando hacia el alcázar como si estuviera esperando que el rey la sacara de allí. O al menos que no la dejaran visto porque llevaba tiempo sin contestar en los mensajes, ¿no? Los vecinos la llaman la dama de las chimeneas y dicen que solo se la ve las noches claras, cuando el silencio pesa más que el tráfico y cuando la luna llena ilumina los tejados. En una historia como esta no podía faltar la luna llena, ¿no? Desde el principio se dijo que el alma de Elena no descansaba porque había muerto sin confesión y con un secreto a cuestas demasiado gordo como para enterrarlo. La relación con un rey nada menos. Pero otros, los más dados al politiqueo, siempre han asegurado
que la habían asesinado por orden de Felipe II para tapar el escándalo de sus amoríos. Y que desde entonces Helena señala hacia el Alcázar, acusando a Felipe II de su desgracia. ¿Quién sabe? Sea como sea, su espectro sigue ahí, en la casa de las 7 chimeneas, fiel a su cita con el más allá, mientras los madrileños paseamos por la plaza sin saber que sobre nuestras cabezas hay una historia de amor, traición y fantasmas que merecería su propio true crime de época. En fin, si Felipe II tenía líos con los infiernos, no os quiero contar Carlos II, el último Austria. Felipe lo tenía con los muertos, pero este lo tenía con los vivos. Su historia es un dramón sobrenatural con guión de película de terror de serie B y producción de opereta cómica. Le pasó de todo. Lo de hechizado no era solo un apodo, era el diagnóstico oficial. El pobre era un engendro genético, luego os contaré así más o menos de dónde venía, y era pues un saco de enfermedades con corona. De niño lo pintaron montado a caballo, así, tan lustroso, pero el pobre no anduvo hasta los 4 años, así que montarse a caballo ya os digo yo que no podía. No habló hasta los 8 y así lo pintaron a los 10. Lo pintaron así como de lejos para que no se notase, pero si te acercas al cuadro, fijaos el pobre pues cómo estaba, ¿no? Esto sí que parece un fantasma de verdad. De joven perdió los dientes, perdió el pelo y perdió el pobre las ganas de vivir. Para rematar, era impotente, así que no tuvo descendencia, lo que convirtió su reinado en una cuenta atrás para el desastre y para la llegada de los Borbones. Pero en vez de aceptar que el problema era la genética, la corte decidió que Carlos estaba hechizado. Y como la ciencia en aquella época se movía entre el vamos a probar unas sangrías a ver qué pasa y el bueno, esto es que es verdad que no me acordaba que os había puesto cómo va evolucionando Carlos a medida que va creciendo, ¿no? Que otra cosa que me llama mucho la atención es que fijaos que esto había pasado ya por el filtro de la época, por la censura del momento, por la Casa Real, la gente de prensa, por la Inquisición y por el Photoshop de la época. Así que imaginaos, si esto es así, lo que nos ha llegado, cómo sería de verdad, ¿no? En fin. Bueno, cuentan que en vez de aceptar, bueno, esto no lo cuentan, esto era así, que en vez de aceptar que el problema que tenía era la genética, la corte decidió que Carlos estaba hechizado. Y entonces lo empezaron a someter pues, a un montón de exorcismos y demás, ¿no? Y ya os digo que los médicos pues, dejaron de hacerle sangrías, empezaron a decir que esto era cosa del diablo, los médicos se echaron a un lado y el caso pasó a manos de su confesor, que era un dominico que se llama Froilán Pérez, este señor de aquí. Esto es una recreación que he hecho, pero es un señor así adusto con cara de mala baba, ¿no? La teoría de Froilán pues era muy simple. Al rey le habían echado mal de ojo, lo habían embrujado. Era víctima de un sortilegio deluxe. Y empezaron los exorcismos. Estos son imágenes reales de la época. Al principio la cosa pues, fue suave. Y como no daban con la tecla, pues llamaron a otro dominico que estaba exorcizando a 3 monjas que estaban poseídas. Esta frase es muy difícil de seguir, yo lo entiendo, pero vamos, un dominico que era exorcista y que estaba por el norte haciendo un exorcismo a 3 monjas que estaban poseídas por el demonio. Y aquí es cuando empieza el esperpento. El cura exorcista decidió interrogar directamente a Satanás, al demonio. Así que se fue a por una de las monjas poseídas, la obligó a poner una mano en el altar, la otra en la Biblia, la roció bien de agua bendita e invocó al maligno. Oye, Satanás, ¿qué pasa con el rey? El diablo, muy servicial, dio todos los detalles. Resulta que cuando Carlos tenía 14 añitos, lo hechizaron con chocolate. Y os voy a leer, os lo voy a poner, a ver, esta es una recreación, porque el real no se puede, pero esto es una recreación real de lo que dice el informe. Ah, mira, está la tipografía, sí me la ha cambiado, pero bueno, así se lee mejor. Procediendo juramento del demonio de que había que decir la verdad, digo yo, le preguntó, vicario, ¿de qué forma se le dio hechizo al rey? Demonio, en chocolate el 3 de abril del año 1675. Hablaba así el demonio, ¿no? Tenía esta voz así. Vicario, ¿de qué se había confeccionado? De los miembros de un hombre muerto.
¿Cómo? De los sesos de la cabeza para quitarle el gobierno, de las entrañas para quitarle la salud y de los riñones para corromperle el semen e impedirle la generación. O sea, dejarlo sin descendencia. Pero esto sigue. ¿Qué persona fue, macho o hembra? ¡Hembra! ¿Y a qué fin? A fin de reinar. ¿En qué tiempo fue? En tiempo de don Juan de Austria, quien sacaron de este mundo con los mismos hechizos, pero más fuertes, pues le acabaron tan presto. Esto está recogido de verdad de un documento de la Inquisición. O sea que esta conversación tuvo lugar en la realidad. El caso es que gracias a este interrogatorio diabólico se supo que todo lo había orquestado la madre de Carlos II, Mariana de Austria, y que la había ayudado, bueno, la Mariana de Austria, que ahora veis también que igual tenía también algún problema ella, y que, bueno, pues la había ayudado una tal Casilda que supuestamente había cocinado este chocolate con ayuda de Lucifer. O sea, todo era muy Masterchef Apocalipsis, ¿no? Ya lo estamos viendo. Mientras tanto, el show en el Alcázar de los Austrias empezó. El pobre Carlos... es que esto es lo que había hecho. Mira, cómo se iba desarrollando, sí. O sea, él seguía creciendo, se iba desarrollando. Yo digo, si esto lo tenía escrito en algún lado, claro, es que lo había reservado para esto. ¿No? Pues mira cómo crece el pobre, ¿no? Sí, sí. O sea, estos son retratos de la época, de sus amigos, los pintores de la corte, ¿no? Y este no, este ya es nuestro amigo Froilán. En fin, ya que me he perdido, como había contado el otro, aparecí que Carlos, bueno, pues el caso es que el pobre Carlos, por obra y gracia de su amigo Froilán, el dominico, tuvo que soportar un tratamiento que hoy haría las delicias de cualquier programa de torturas medievales. Yo estoy pensando hacerlo algún día, hacer una adaptación para la tele. Exorcismos a diario, desayunos con incienso y tierra del Santo Sepulcro, unciones de la cabeza a los pies, tenían todo ahí, y purgas que incluían huesos de mártir y tierra de Jerusalén también, ¿no? Y el pobre ahí se lo bebía, ¿no? Lo más increíble de todo es que Carlos pues se bebía aquellos huesos de mártir pues con devoción ejemplar, aunque dicen, eso sí, que en privado pues de vez en cuando se quejaba, que decía, no sé qué me están haciendo si yo estoy bien. En fin, el caso es que la trama, que parecía que ya se iba a arreglar, pues se complicó. Creo que he ido para atrás, ¿no? Aquí está. El caso es que la trama se complicó, ¿no? Y en un giro que nadie se esperaba... Ah, no, es que era aquí, es verdad, ¿ves? Esto es, perdón, sí. Estaba bien esta. En un giro insospechado que nadie se esperaba, llegó desde Viena, nada menos, la noticia de que un niño poseído había dicho, en latín probablemente, que el diablo, que se había confesado a través de este confesor que había interrogado a aquella monja poseída, pues que el diablo había cambiado su versión de los hechos y los hechizos. Valga el juego de palabras, hechos, hechizos, sabía que no iba a funcionar, pero lo tenía que contar, ¿no? En fin, lo de Carlos II ya no era culpa de su madre, que va, sino de la segunda esposa del rey, que era esta sí, Mariana de Neoburgo, que no seré yo quien haga humor con las taritas genéticas de esta mujer. En fin, cuando la reina Mariana, que esta sí que era reina, la otra era reina madre y tenía menos poder, pero esta sí que era reina de verdad, pues cuando se enteró de que Froilán el dominico acababa de convertirla en sospechosa por obra y gracia del diablo, pues os podéis imaginar que se cabreó mucho y se desencajó el careto, como esta mujer, no más todavía, y lo primero que hizo fue destituir a Froilán, el dominico, el confesor, que había empezado todo este sainete diabólico, ¿no? Lo arrestó por herejía y por superstición, y Froilán acabó teniendo serios problemas con la Inquisición. Luego ya se pierde la pista en las brumas de la historia, pero probablemente no acabó bien este señor, ¿no? El caso es que el pobre Carlos pues se murió ahí a los 39 años y parecía un anciano de 80. Ningún exorcismo había conseguido salvar su linaje. El hechizo, si es que existió, no vino del demonio, sino vino del ADN, y esto me va a poner un poco sesudo, pero quiero compartir con vosotros. Este es Carlos II, se ve pequeño porque no sabía cómo hacerlo, pero para que os hagáis una idea. La genética real, esta sí que da más miedo que los fantasmas. Y bueno, si quieres cargarte una dinastía, solo necesitas paciencia, un par de siglos, 5 generaciones en concreto, de endogamia,
y mucha fe en el incesto. La línea sucesoria de Carlos II empieza con la boda de los reyes católicos, que los he puesto aquí, para que os hagáis una idea. Estos son los reyes católicos, ¿vale? Ahí los tenemos. Luego, cuando aparecen en rojo, por ejemplo, que estos aparece... bueno, ellos no, pero Juana la Loca, Felipe el Hermoso, los he puesto aquí en rojo, porque también forman parte de la línea de sucesión de Carlos, por otro lado, ¿no? Entonces, cuando veis algo rojo, es que el matrimonio se ha repetido y hay hermanos que se están casando entre sí. Para que os hagáis una idea, a ver, para que no me pierda. La línea empieza con los reyes católicos que eran primos hermanos. Su hija, Juana la Loca, voy a ver si con esto se ve, ¿no? Ahí, sí. Pero no. El botón de arriba. Ah, vale, o sea que sería esto. El de arriba del todo. No, de los 4 que están... Ah, vale, uy, vale, es que soy... Vale, pues aquí tenemos a Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que también venía con vicio de fábrica, el pobre Felipe, pero de esto ya no me encargo. El hijo, Carlos V, se casa con una prima hermana, Isabel de Portugal. Los dos son nietos de los reyes católicos, como es por aquí, ¿no? A ver, es que no me quiero enrollar mucho con esto, pero es que es muy interesante. Felipe III se casa con su prima segunda, Margarita. Ahora os vais a tener que fiar de mí para no perder tiempo. Bueno, tanto Felipe III como Margarita son bisnietos de Juana la Loca. ¿Vale? Para rizar el rizo, Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico, hijo de Juana la Loca, es abuelo de Margarita y tío abuelo de Felipe III. ¿Vale? Felipe IV se casa con su sobrina, Mariana de Austria, que es hija de su hermana María Ana. Y agárrate, Felipe III era padre de Felipe IV y abuelo materno de Mariana de Austria. Y Margarina de Austria, la señora de Felipe III, era madre de Felipe IV y abuela materna de Mariana. O sea, que los dos compartían a Felipe III y a Margarita de Austria como abuelos y bisabuelos respectivamente. El resultado de todo este batiburrillo es el pobre Carlos II, un rey hecho polvo por dentro y por fuera, heredero de un árbol genealógico tan retorcido que en vez de ramas, pues como veis tenía bucles. Hay tantos primos casados con tantos primos que hace falta un GPS para no perderse entre tanta consanguinidad. Leí, pero yo no he podido comprobarlo, que para ir desde Carlos II hasta Juana la Loca puedes ir por 14 caminos diferentes y siempre acaba llegando a ella, ¿no? El caso es que nosotros, bueno, Carlos tenía 2 padres, 4 abuelos, como todos, pero mientras que cualquiera de nosotros tenemos 16 bisabuelos, Carlos solo tenía 10. Pero nosotros tenemos 32 tatarabuelos y Carlos seguía manteniendo 10 tatarabuelos. O sea que entre abuelos y tatarabuelos nos suman. Y mientras que nosotros tenemos 64 trastarabuelos, yo tengo menos porque tenía unos abuelos que eran primos hermanos y por eso he salido así también, ¿no? El caso es que nosotros teníamos, o sea, vosotros tenéis 64, pero Carlos solo tenía 18. Así que en este caso, la genética, como os decía antes, da mucho más miedo que los fantasmas, ¿no creéis? Y que al final son los que perdieron el Imperio Español. Pero bueno, vamos, hablando de reyes con problemas de alcoba, vamos con uno de mis favoritos. Este fue el pionero de los reyes con problemas de relación con sus mujeres, ¿no? Enrique IV de Castilla, alias el Impotente. Visto lo visto, pues... bueno, es que me encanta. De hecho, le he pedido a mi inteligencia artificial que me haga como fotos más realistas de ellos y la verdad es que mola, ¿no? O sea, es una cercanía. Yo tengo muy buena relación con Enrique, entonces es como que ahora nos hemos caído mejor, ¿no? Bueno, el caso es que este apodo fue una fake news que le colgó su hermana, que era esta mujer de aquí, Isabel la Católica, que dio un golpe de estado para quedarse con el trono. Esta mujer también da más miedo que los fantasmas, pero esto ya lo dejo para otro momento porque si no sería muy largo, ¿no? Y la quieren hacer santa, madre mía. Esta es la recreación que me ha hecho con lo que sabe que yo sé y que pienso de Isabel la Católica, pues me la ha representado así, ¿no? En fin, el caso es que Enrique, pues que tenía esta cara de buena gente, el pobre, que no le cabe en el pecho, tuvo más de un roce con la brujería. Y no porque le gustara jugar con calaveras o consultar astrólogos, sino porque en su vida todo lo malo que pasaba, que fue bastante, terminaba atribuyéndose algún hechizo. La primera historia lo sitúa como víctima de su valido, Juan Pacheco, el marqués de Villena, a quien acusaban de tenerlo, que es este de aquí, mira que este sí que ha salido ahí bien parado el tío. Lo acusaban de tenerlo completamente sometido, pues gracias a misteriosos bebedizos, ¿no? Y algunos hechizos que le estaban cayendo, porque claro, no podía ser que Enrique simplemente confiara en su favorito o porque simplemente fueran amantes, que es lo más probable también. No, tenía que haber magia negra de por medio, porque si no, pues oye, no
pero esto era un poco más así tortolitos, ¿no? De hecho, era el único que tenía permiso para desvestir al rey, que esto era uno de los grandes cargos. Entonces era el hombre que entraba en la habitación y a solas con el rey, pues, oye, no se sabe muy bien lo que hacía, pero parece que sí que hay ciertas evidencias de que eran amantes, ¿no? Pero lo más épico vino con su vida marital. A los 15 añitos, que aquí sí que me lo ha sacado un poco mayor, pero os hacéis una idea, ¿no? A los 15 añitos, estando de príncipe, lo casan pues con Blanca de Navarra, blanca y radiante. Los tortolitos pasaron la noche de bodas en el Palacio de Dueñas, y aquí la costumbre castellana obligaba a consumar el matrimonio delante de jueces, eclesiásticos, regidores, caballeros y demás testigos que tenían que confirmar la nobleza de la novia y el buen oficio del novio. Los recién casados andaban tan escasos de intimidad que a Enrique, que era primerizo, pues le entró pánico escénico, normal, ¿no? Y entre el frío de la madrugada vallisoletana, el respetable público asistente y los padrenuestros que rezaba el señor arzobispo de Toledo aquí presente, pues la cosa no marchó precisamente como debía. Así que el gatillazo de Enrique, empezó a correr en formato rumor por todo el reino. La gente se echó unas risas a costa del tropiezo nupcial del príncipe. Y por ahora todavía no se le ha colgado el San Benito de la impotencia. Simplemente había tenido una mala noche, que eso pues le pasa a cualquiera, ¿no? Para que le cuelguen lo del impotente habrá que esperar a que lleguen los reyes católicos, que estos sí que molan, ¿no? En fin, ahí la tenemos otra vez a Isabel. ¡Oh! La cosa es que este matrimonio pues no tuvo hijos. Esta es Blanca de Navarra, por cierto, que es mucho más mona si la pintamos ahí al natural, ¿no? Así que voy a dejar esta, que me gusta más. Pues no tuvo hijos y se pasaron 6 años intentando quedarse embarazados, pero no fue capaz Enrique, el pobre, y lo probaron todo, intentaron todo. Pues misas, jaculatorias, embadurnes, pociones, afrodisíacos, brebajes y hasta una expedición a África en busca de un cuerno de unicornio, que era el no va más de la ciencia psicalíptica del momento. Esto no podía fallar, pero sorprendentemente no funcionó nada de lo que la ciencia les ofrecía. Así que la cosa se complicó porque, claro, Castilla necesitaba un heredero y los príncipes eran incapaces de dárselo. La falta de resultados agudizó los rumores sobre la virilidad del rey y hubo que tomar medidas drásticas. Como no se podía cambiar de rey, pues ya os estáis imaginando que lo que hicieron fue cambiar de reina. Y aquí es cuando nos encontramos con la segunda noticia fantasmal, mucho más importante que la primera, porque también está muy documentada. La sentencia de anulación de este matrimonio no tiene desperdicio. Nuestra Santa Madre Iglesia confirmó que Blanca seguía tan doncella como el día en que nació. Y varias prostitutas aseguraron que Enrique no tenía ningún defecto. Incluso el médico de la corte fue tajante. No había ninguna razón física que impidiera al rey cumplir con su deber. Así que blanco y en botella. Si no era el rey, la reina tampoco parecía, pobrecita mía, ya que la estamos echando, pues la vamos a dejar tranquila, pues aquello tenía que ser brujería. Era la única explicación lógica. No que la biología o el estrés influyesen en su comportamiento nupcial, no. Es que el pobre Enrique estaba hechizado. Y eso es lo que dice la sentencia, que el rey estaba afectado por un ligamento, que era, como se llamaba entonces, a los hechizos, que lo dejaba cao en el momento clave. Y ahora, con este veredicto, asunto resuelto. Este argumento anuló el matrimonio sin pruebas, sin contrahechizos que valieran y con la bendición del arzobispo de Toledo, que es palabra de Dios, chao pescado y asunto zanjado. O sea que el apodo del impotente fue más político y esta supuesta falta de virilidad era una forma de debilitar su autoridad y justificar años después el conflicto sucesorio que desembocó en la Guerra Civil Castellana. Esta también la voy a poner ahí, en verdad, que esta es la Beltraneja, ¿no? Entre Isabel la Católica, que era tía de Juana la Beltraneja, que era la legítima sucesora del trono de Castilla. Sea como sea, Enrique pues no fue el primer rey que ante un fracaso conyugal dijo: no eres tú, soy yo, ¿no? Esto es cosa del demonio, ¿no? A mí no me mires, ¿no? En fin. Y nos vamos con Isabel de Portugal, ¿no? A ver, si alguna vez visitáis el castillo de Arévalo, os voy a pedir que abráis bien los ojos y los oídos, porque aquí vivió encerrada Isabel de Portugal, esta mujer que es la madre de Isabel la Católica,
y madrastra de Enrique IV. La pobre acabó sus días encerrada en el castillo de Arévalo, con la cabeza perdida y gritando «Don Álvaro, don Álvaro». Aquí no he tenido tiempo de hacer la recreación, pero os podéis imaginar cómo era esta mujer, ¿no? Este don Álvaro pues era Álvaro de Luna, el todopoderoso valido de Juan II, el hombre más poderoso de Castilla, que era padre de Enrique IV y padre también de Isabel la Católica. Bueno, pues Álvaro de Luna era el hombre más poderoso de Castilla y cuando Isabel de Portugal quiso hacerse un hueco en la corte, lo mandó a ejecutar para mover ficha. Y desde aquel día de la ejecución, Isabel no volvió a tener una noche tranquila. Perdió la cabeza. Es la primera loca documentada de esta rama de grandes locas que hemos tenido en nuestro trono. Algunos decían que la culpa pues era de la culpa, valga la redundancia, que los remordimientos por haber provocado aquella ejecución pues la tenían frita. Otros que dicen que siempre estuvo enamorada de don Álvaro, que esto también tiene mucho sentido porque hay quien habla de un triángulo amoroso entre don Álvaro, don Juan II, que también parece ser que eran homosexuales, y Álvaro de Luna, que le daba todo, pues que también pudo tener algún desliz con Isabel de Portugal, ¿no? A mí esta historia me gusta mucho porque, de ser cierto, si algún día se confirmase que Isabel de Portugal gritaba don Álvaro, porque siempre estuvo enamorada de Álvaro de Luna, podríamos llegar a la conclusión muy especulativa de que don Álvaro podría haber sido el padre de Isabel la Católica, con lo cual también cambiaría mucho la historia de España. Y a mí esta teoría me gusta mucho porque Isabel la Católica lo primero que hizo cuando llegó al trono... Bueno, antes os voy a contar que este hombre, este es uno de los cuadros que le hicieron cuando le están enterrando de limosna, es decir, que era el hombre más poderoso de Castilla, lo ejecutan y lo enterran en una fosa común. Y entonces Isabel la Católica, cuando llega al trono, lo primero que hace es ponerle en la capilla del Condestable, en la Catedral de Toledo, que si no la conocéis os invito a que trastéis, que es una de las capillas más espectaculares de la catedral, ¿no? Pues es a este hombre. Con lo cual, pues ¿qué relación tenía Isabel la Católica con un hombre al que su madre había mandado ejecutar, ¿no? Pues esto es uno de los grandes misterios de la historia de España. Pero el caso es que la leyenda cuenta que no era ni culpa de la culpa, ni culpa del amor perdido, sino la presencia que don Álvaro se le aparecía de noche para recordarle que una reina puede mandar mucho, pero el pasado siempre acaba pasando factura. Y de propina, hay quien dice que en las noches de viento se sigue viendo a Isabel por los muros de Castilla, vagando como un alma en pena, desgreñada, descalza y dando gritos a la luna: ¡Don Álvaro! ¡Don Álvaro! ¿Qué querría esta mujer de don Álvaro, ¿no? En fin, nos vamos a otro que me gusta mucho, Fernando IV de Castilla. El emplazado murió muy jovencito, con 27 años, también muy joven llegó al trono con 4 años, pero aquí lo interesante no es cómo murió, sino por qué murió, según la leyenda. Resulta que el rey había mandado ejecutar a 2 caballeros. Mira qué guapa salió también esto, ¿eh? El rey había mandado ejecutar a 2 caballeros que eran los hermanos Carvajal, acusados de haber asesinado a un noble a pedradas, que son cosas pues de la época, ¿no? Que no se andaba ahí con tonterías. Ellos se declararon inocentes hasta el final de sus días, pero nada, cuando los Carvajal vieron que no había marcha atrás, pidieron justicia, pero no aquí, en este mundo, sino en el siguiente, ¿no? En la siguiente vida. Emplazaron al rey a comparecer ante Dios en un plazo de 30 días. Según la leyenda y según la tradición, dijeron: Señor, os emplazamos ante el tribunal del Altísimo en el plazo de un mes para que él juzgue esta injusticia. Y se quedaron tan panchos, pero no se libraron de la ejecución, los metieron. Ah, bueno, aquí les está emplazando también al rey. Estos son los Carvajal. Bueno, pues no se libraron de la ejecución. Los metieron en una jaula de hierro y los despeñaron desde lo alto de la Peña de Martos, en Jaén, que no sé si conocéis, pero que es un sitio muy escabroso y con una caída muy mala, ¿no? Bueno, pues resulta que justo 30 días después de esta ejecución, el rey murió en su cama sin explicación médica clara en Jaén, y no había ni gota de sangre, ni un cuchillo en la espalda, ni peste, ni apendicitis, ni ninguna explicación razonable o poco juiciosa que nos hablase de una muerte natural. Así que tenía que ser una muerte sobrenatural. Unos dicen que murió del susto.
lo que viene siendo una profecía que se autocumple. Los cronistas de la época se frotaron las manos y dijeron: cumplióse el emplazamiento. Por eso ha pasado a la historia como el emplazado, porque estaba citado en el juicio divino y acudió puntual como un buen cristiano. Pero los más believers dicen que los fantasmas de los Carvajal vinieron a por él para llevárselo a ese juicio divino. Y, por ejemplo, tenemos aquí una obra de José Cadalso, de Alisal, que es uno de los grandes pintores románticos, que inmortalizó este gran momento para dar validez a esta teoría de que no fue un susto, no fue un crimen, no fue una muerte natural, sino que fue una muerte sobrenatural en la que los propios hermanos Carvajal vinieron a por el rey. Y aquí lo tenemos justificado, ¿no? En fin, la historia tuvo tanta fuerza que durante siglos pues se contaba en las escuelas, se incluían crónicas oficiales y se convirtió en una advertencia moral. No te cargues a los inocentes, porque el cielo puede emplazarte y, lo peor, puede obligarte a cumplir con ella. Y la verdad es que me tengo que ir, entonces no sé si preferís turno de preguntas o que muy rápidamente siga. Sigo. Muy bien, pues seguimos. Venga, pues Felipe V, el rey rana, pues llegó a España con peluca, con acento francés y con un cuadro clínico mental que hoy llenaría media enciclopedia de psiquiatría. Y si ya venía con lo suyo, la cosa no mejoró cuando envidó de su primera esposa, María Luisa, este es Felipe, perdón. María Luisa Gabriela de Saboya, la saboyana, una reina joven, lista, y que él adoraba con locura. Lo de la locura, pues es literal, en su caso, ¿no? Felipe, cuando murió, pues se vino abajo, se descompuso y cayó en lo que yo he llamado la paranoia del maleficio. Le dio por decir que un sabio encantador había hechizado a la saboyana y la había asesinado a través del contacto con la ropa blanca. Y lo peor, decía, que su esposa seguía visitándole por las noches en el Palacio del Buen Retiro y que le hablaba y que le daba consejos de gobierno. Y durante sus crisis, Felipe no solo veía a la saboyana, sino que estaba convencido de que él mismo había muerto y que se había convertido en un fantasma que vagaba sin rumbo en busca de su difunta esposa. Un poco de mambo paranormal, cortesía de su propia mente. Este episodio es muy interesante porque él iba gritando por el palacio, gritando: estoy muerto, estoy muerto. Y cuando no le hacían ni caso decía: ¿por qué no me entierran? Bueno, también el sabio encantador pues acabó convencido de que le había convertido en una rana, ¿no? Y el pobre, pues durante un día en Sevilla, esto fue en Sevilla, pues se puso ahí a cuatro patas y la gente pues no sabía muy bien qué hacer con él. Pero no solo era un rey rana, era un rey bastante cerdo. Y como tenía miedo de que este sabio encantador acabase hechizándolo y a través de las esponjas, del cabello o de las uñas, que oyó que se pagaba una verdadera pasta por estos elementos, ¿no?, para hacer unos hechizos mucho más poderosos, pues decidió ni lavarse, ni peinarse, ni cortarse el pelo, ni cortarse las uñas, y así estuvo durante 5 años. Así que era un poco esta cosa, ¿no? Entonces, esto no sé si se puede atribuir a los fantasmas o a los fantasmas que tenemos en la cabeza, que a veces son mucho peores que los que vienen del más allá. Y bueno, pues posiblemente este sabio encantador pues haya tenido mucho que ver, que también es otra versión que me gusta mucho, ¿no?, que el sabio fuese el que manejó los hilos para acabar volviendo loco al pobre Felipe. Y ya terminamos con Eugenia de Montijo, y así de verdad, porque si Felipe V era víctima de sus delirios, Eugenia de Montijo, señora de Napoleón III y última emperatriz de Francia, era víctima del espiritismo. Yo sé que esto igual aquí nos gusta que lo cuente, pero lo tengo que contar, porque cuando llegó a París, antes de codearse con emperadores, Eugenia frecuentaba las sesiones de un señor que se llamaba Daniel Douglas Hume, que era el médium más famoso de Europa en ese momento, un escocés que decía que tenía el don de la profecía y que gracias a su extraordinaria fe religiosa podía hacer todo tipo de milagros, por ejemplo, levitar, ¿no? Que esto no se sabe si estaba levitando o estaba invocando algún fantasma. Por lo que se ve, entre este tal Hume y Eugenia pusieron de moda la llamada mesa giratoria, que no sé si es exactamente esta, pero creo que sí, que era una mesa redonda en la que todos se conectaban y se conectaban con los espíritus a través de ciertos movimientos, de ciertos golpes que se escuchaban, que debidamente interpretados por Hume, pues correspondían a las letras del abecedario y podían entrar en contacto con los del más allá. Incluso hay quien se atreve a decir que en una de estas sesiones Eugenia logró contactar
con su padre, que había muerto sin poder despedirse de ella, y que acudió a la llamada de Hume, se despidió de su hija y ya liberado subió al cielo, que sé que este tipo de terapias también se hacen aquí en Espíritas. O sea que bueno, que esto, ahí tenemos este caso de una de las emperadoras de Francia y una de las mujeres más importantes de nuestra historia que tenía que ver con esto. Lo único que a Hume le acabaron desenmascarando. Hubo un investigador que decidió investigar de verdad lo que hacía y vio que todo eran trucos. Esta es su hermana, ¿no? Su hermana Paca. Mucho tiempo después de este episodio, ella ya por fin era emperadora, ya se había casado con Napoleón III, y Paca pues se puso muy malamente, la pobre. Las dos habían estado siempre muy unidas desde niñas, y cuando Eugenia se enteró de que su hermana había enfermado, se la llevó a París, pero allí los médicos pues le dijeron que la enfermedad estaba tan avanzada que no podían hacer nada por ella. Así que, bueno, pues Eugenia nunca se separó de ella durante el tiempo que duró la enfermedad, y siempre y cuando sus obligaciones imperiales se lo permitiesen. Hasta que un día salió de viaje oficial a Argel con un terrible presentimiento. Sabía que su hermana no estaba bien, pero ella tenía que viajar, era su obligación, y nada más llegar a Argel, Luis Napoleón recibe un telegrama que dice que Paca ha muerto. Están a punto de salir para un baile de bienvenida en honor de Eugenia y Luis Napoleón pues se calla la noticia. Así que Eugenia se dedica a bailar mientras que su hermana acaba de morir. Y al día siguiente es cuando Luis Napoleón le dice que Paca ha empeorado y que tienen que acelerar la vuelta, tienen que volver enseguida a París. Y antes de llegar, cuando ya están a punto de llegar, pues Luis Napoleón le confiesa que Paca lleva 5 días muerta. Así que Eugenia, desolada, nunca le perdonará a su marido que no se lo haya contado, y la muerte de Paca pues es un golpe muy duro porque era su única confidente y su mejor amiga. Una de las decisiones más extrañas de Eugenia, una vez que ha fallecido su hermana, fue tirar el palacete de los Alba en los Campos Elíseos que le había regalado, lo había mandado construir para regalárselo a Paca. Y pues Eugenia se había dejado la piel en decorarlo, se había convertido en el centro de la vida social de París, y bueno, pues no lo tuvo en cuenta todo eso, no tuvo en cuenta el valor que podía tener ese palacio, lo tiró y vendió el terreno. Ya solo le faltaba sembrarlo con sal. Al duque de Alba, el cuñado, el marido de Paca, pues no le pareció bien esto. Y entre otras cosas porque, bueno, Santa Rita lo que se da no se quita, nos había regalado este palacio, pues oye, no quiero... Pero Eugenia le tuvo que explicar que el palacete le traía demasiados recuerdos dolorosos y no quería que nadie viviera en la casa donde a su hermana le había dado por morirse. Y antes de tirar la casa, lo más sorprendente es que Eugenia se llevó al Palacio de las Tullerías la cama donde había muerto su hermana y la metió en sus aposentos. Dicen que desde entonces siempre durmió en aquella cama y que no era morbo, ¿no? Que era conexión sobrenatural, porque de alguna manera ella notaba que los objetos personales le servían de línea directa con el más allá, con una especie de call center espiritual. Y durmiendo en aquella cama podía contactar con su hermana Paca siempre que quisiera. Así que nunca se separó de esta cama y nunca se separó de su hermana Paca. Es más, años más tarde, Eugenia murió en la misma habitación del Palacio de Liria que una vez había sido la habitación de su hermana y en la cama en la que había muerto su hermana. Pero esto ya fue en el Palacio de Liria. Y allí las dos hermanas se volvieron a juntar. Y esto no da para más. Así que muchísimas gracias por...